Plaza Podcast. Llega el verano y con él comienzan a desaparecer compañeros del trabajo o tal vez seamos nosotros mismos los que decimos adiós camino de unas merecidas vacaciones. El mismo periodo vacacional que en principio debería curar nuestro cansancio puede convertirse, muy al contrario, en el origen de nuestros males, en lo que se conoce como síndrome prevacacional. Por muy contradictorio que resulte, la llegada del descanso supone un problema antes que una buena noticia para un elevado porcentaje de la población. Ese síndrome prevacacional afecta a 3 de cada 10 trabajadores. Se trata, nada más y nada menos, que de una afección importante que puede ser incluso mayor en otras sociedades. Hoy, en Plaza al Día, ¿existe o no el síndrome prevacacional? Hemos escuchado muchas veces a la vuelta de las vacaciones lo duro y complicado que se hace volver al trabajo, el conocido como síndrome postvacacional. Pero nos hemos preguntado si antes de irnos de vacaciones también padecemos algún síndrome, en este caso sería el prevacacional. Pero ¿existe o no este síndrome? Para conocerlo y saber si existe o no, saludamos a Xavi Sabín. Es psicólogo sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Señor Sabín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Como decía hace unos segundos, ¿existe o no ese síndrome prevacacional, ya que estamos más acostumbrados a escuchar el postvacacional? Como criterio diagnóstico no existe. O sea, en psicología tenemos 2 manuales, que son el DSM y el CIE, que nos permiten diagnosticar. Entonces, es verdad que en estos manuales el síndrome prevacacional no aparece, pero sí que es cierto que hay una serie de síntomas que se dan en muchísimas personas y que nos ayudarían a definir, de manera que la mayoría de nosotros, si nos dicen síndrome prevacacional, pues ya hay unas cositas que nos vienen a la cabeza y que seguramente podremos revisar. Es más común de lo que pensamos, le sucede a mucha gente, aunque no detecte que es ese síndrome prevacacional lo que le está pasando. Cuando comentemos, que imagino que comentaremos un poco cuáles son estos síntomas, exacto, yo creo que muchísimas personas se verán identificadas, no en todo lo que vamos a decir, pero incluso cuando yo me estaba preparando un poco la conversación que íbamos a tener hoy, pues es verdad que yo me reconozco en muchos de los puntos. Vamos a ver esos síntomas, vamos a ir apuntándolos, a ver si alguien más se siente identificado, que casi al 90% estoy segura que sí. El primero de ellos sería, creo que esto es importante y a veces se nos olvida, que incluso las emociones agradables o algunas emociones agradables a veces nos activan. Y entonces activarnos también nos acerca un poco al estrés. O sea, hay personas, por ejemplo, que están muy eufóricas y le podemos decir, es que está atacado, o incluso llego casi a la taquicardia, o la alegría me puede activar. Entonces, esto es una de las primeras cosas que pueden pasar, que días previos al inicio de las vacaciones, pues esté como excesivamente excitado o activado. Aquí nos vemos, ¿no? La mayoría o muchos de nosotros. Otro punto importante sería la ansiedad por desconexión. Sobre todo aquellas personas que tienen un alto nivel de compromiso se encuentran con que el hecho de tener que distanciarse del trabajo y de las tareas y de la conexión con clientes o con compañeros, etcétera, pues le pueden generar un poquito de estrés o de ansiedad. Otro aspecto que pueden tener algunas personas es a ver si me pierdo algo. Yo ahora me voy de vacaciones, está la relación con este cliente, a veces lo tengo que delegar, que no todo el mundo lo lleva bien, o puede suceder alguna cosa y yo no me entero. Muchos de los que nos escuchan dirán, pues a mí me es igual. Es cierto que hay otras personas que les puede costar un pelín. Eso va con el carácter, es decir, depende de cómo es cada persona, le puede llegar a afectar más estas cosas y, por lo tanto, ser más propenso a tener ese síndrome prevacacional. Cuando hablamos de carácter, normalmente lo que me viene en mente es el rasgo. Esto es muy típico de los psicólogos, ¿no? Que alguien utiliza una palabra y la respuesta es ¿qué quieres decir con...? Pues te diría, ¿qué quieres decir con carácter? Si con carácter entendemos los rasgos, que es aquello que es innato en nosotros, por ejemplo, la extroversión o la introversión, no sé si en este punto afectaría, pero lo que sí que puede afectar mucho es
cuando hay una persona, por ejemplo, que se siente en duda en el trabajo o que cree que tiene que demostrar constantemente, o a veces cuando yo creo que el vínculo con este cliente es precisamente el que me hace fuerte en el trabajo. Por ejemplo, en radio, donde estamos ahora, pues resulta que yo tengo unas audiencias, tengo unos índices, tengo unos indicadores, ahora me voy de vacaciones, viene otro, ¿y qué pasará? Pues imagino que en muchas radios y en muchas emisoras esto dará un puntito de estrés o de ansiedad o de preocupación. ¿Podemos decir, señor Sabin, que serían, por lo que nos está contando, los mismos síntomas que, por ejemplo, se sienten cuando padecemos cualquier tipo de estrés por lo que sea? ¿Es una situación parecida, esa ansiedad, esos nervios, insomnio quizás a veces también? Lo que nos genera preocupación muchas veces y estrés es el cambio. Y es el cambio incluso cuando es para algo bueno. Entonces, este síndrome prevacacional sería, yo estoy anticipando unos cambios y estos cambios implican cosas que yo sé que voy a gestionar bien, implican otras cosas que a lo mejor me cuestan un poquito. ¿Qué es lo que hace mi organismo? Se pone alerta y pues el estrés y la ansiedad es la consecuencia de este estar alerta. ¿Qué cosas pasan cuando uno se va de vacaciones? Una de las cosas que pasan es, ahora lo hemos relacionado sobre todo con el tema del trabajo, pero hay otras implicaciones que no tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, las familiares, personas que tienen pareja, claro, de repente van a tener que pasar más tiempo con la pareja. Los que tienen hijos o los que tenemos hijos vamos a tener que pasar más tiempo con los hijos, y esto es una fuente de estrés, de amor infinito y de estrés y de preocupación y de agobio y un montón de otras emociones. Y sin olvidarnos, perdone, señor Sabin, también gestionar el tema de las vacaciones con la familia de tu pareja por ambos lados. Quiero decir, se complica también cuando ya se junta más gente, es difícil mantener a veces la paciencia, eso ya antes de que llegue la situación en la cabeza de la persona ya le está rondando. Ahora estaba pensando que nuestros oyentes, imagino que luego dedicaremos algún minutito a dar alguna recomendación. Por supuesto, primero contamos lo malo, entre comillas, y luego lo bueno. Sí, habrán personas que ya les estaremos agobiando, que a lo mejor no se habían planteado todo lo que se les venía encima. Entonces, bueno, aquí hay estas, al final, cuando hablamos de áreas, ¿no? Hablamos del área del trabajo, pues aquí lo que tiene que ver sobre todo es con dejar las cosas cerradas, que quede todo resuelto, no tener un sentimiento de culpa de yo ahora me voy y dejo aquí problemas a los compañeros, el sentirme suficientemente seguro como para tener la tranquilidad, oye, me voy de vacaciones, no pasa nada, ya volveré y me reincorporo al trabajo. Lo que tiene que ver con la familia, que aquí está pues la negociación del tipo de vacaciones, de cómo lo voy a hacer, etcétera, y la logística de viajes, vuelos, reservas, etcétera, y luego la parte de los amigos, que también los amigos, el deporte, etcétera, que también les tendremos que dejar un espacio, y estos cambios pues también van a ser fuentes de preocupación a veces y de estrés. Vamos a dar herramientas, por supuesto. También nos comentaba que esos síntomas se acentúan precisamente los días previos a las vacaciones por nuestra autoexigencia, por querer dejarlo todo resuelto antes de irnos, por la incapacidad también para desconectar y muchas veces para delegar en otras personas. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlarlo si intuimos que nos está pasando? Un aspecto fundamental es tener unas expectativas realistas. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, el saber, pues, oye, no lo voy a resolver todo en una semana antes de irme de vacaciones. Entonces, voy a resolver esto, y yo sé que estas cuestiones, estos aspectos, estas tareas me van a quedar pendientes, pues lo que voy a hacer es comunicarlo. Y a lo mejor, pues eso, con un cliente, un proveedor, etcétera, le enviaré un correo o le llamaré y le diré, sé que tenemos esto pendiente, no me da tiempo, lo recuperamos después de vacaciones, ¿vale? Luego, otro aspecto fundamental será el de ir dividiendo las tareas. O sea, no pensar en todo está acabado, porque no lo estará, o todo está resuelto, sino, mira, al final me ha quedado pendiente esto y esto. Lo que sí que tengo que hacer es comunicarlo, y esto sí que es importante. A veces me voy y me voy pensando, espero que esto no pete.
bueno, pues no esperes que no pete, comunícalo y di, sé que tenemos esto pendiente, vuelvo el 17 de agosto, lo primero que haré será ponerme con esto y ya está, y no hay problema. Luego no tener estas maneras de pensar a veces, que es inevitable y que va con nuestros hábitos cognitivos de esto es terrible o esto es maravilloso. Entonces, bueno, pues coger y decir, hombre, pues sí, hubiese estado genial poder plantear las vacaciones de esta manera, pero no lo he conseguido. Otro aspecto fundamental, no rompamos los hábitos por completo. Vamos igual que cuando en su momento, más adelante a lo mejor tengamos oportunidad de hablar de la vuelta al trabajo, pues ahora también vamos a ir cambiando poco a poco nuestros hábitos. No pasamos de todo a nada, no es el jueves trabajo y el viernes a las 6 de la mañana me cojo un vuelo, porque entonces yo todavía estoy con la cabeza en el trabajo y no estoy preparando o no preveo bien o no tengo la cabeza yo ahora para bajar los billetes o preparar la maleta, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es hacer una desescalada un poquito progresiva. Hoy acabo de trabajar, mañana continúo pues en la vivienda donde suelo estar trabajando, incluso estoy un poquito atento y digo, oye, si hay cualquier cosa que se me ha pasado lo comentamos, hasta puedo negociar conmigo mismo, ya no voy a ir seguramente al despacho, pero el coger y decir, bueno, si me quedan 2 cositas, yo tengo la tranquilidad de que sé que he cogido las vacaciones el miércoles y hasta el viernes no me voy. Bueno, pues esto yo creo que son algunos de los aspectos importantes. Y luego, poner límites. Todo esto que estábamos hablando de la negociación con la familia, bueno, pues a lo mejor no es necesario que nos vayamos 3 semanas a una casa rural con 5 cuñados o cuñadas, los suegros, etcétera. Podemos coger y podemos decir, mira, nos vamos 2 días y luego nosotros dedicamos 3 a estar juntos. O con los amigos, que esto también pasa muchas veces, de que sean mis amigos en el día a día no implica que luego nos podamos ir 15 días de vacaciones porque es probable que haya algún tipo de tensión. ¿Qué beneficios aporta esas herramientas que nos está contando, implementarlas desde el minuto 1? Aquí, si te das cuenta, cuando estamos hablando del síndrome prevacacional, nos estamos refiriendo sobre todo a la parte del estrés. Cuando las personas vienen a consulta, pues hay como 2 tipos de demandas. Es o estoy nervioso y podría acabar con ansiedad, o estoy triste y podría acabar pues con sintomatología propia de la depresión. Aquí cuando hablamos de estos cambios, normalmente el cambio lo que me lleva es hacia el estrés. ¿Qué ocurre con el estrés? Pues que cuando son niveles bajos yo lo puedo gestionar, pero luego cuando llega un pico pierdo el control. Entonces, estas estrategias servirían para no llegar a este pico. A ese extremo. El pico más, claro, el pico máximo sería una crisis de ansiedad, un trastorno por estrés o un ataque de pánico, una cosa de este estilo, y lo que lo define es he perdido el control. Entonces, se trata sobre todo, como muy bien decías, de prever que estoy sintiendo esto y tener estrategias para que no vaya más. Para tranquilizar a aquellos que nos estén escuchando y no puedan o se puedan sentir identificados en este caso con todo lo que estamos contando hoy, hay que afirmar que no se trata de una patología, lo decía usted al inicio, pero, por ejemplo, estamos hablando del de antes de irse de vacaciones ya te entra como el nervio, pero ¿existe estrés incluso cuando ya estamos en plenas vacaciones? Sí, claro, sí, porque además, bueno, lo más típico y además que a veces se dice como un poco de cachondeíto, pero es verdad, es el hecho de cómo afecta a las relaciones de pareja el periodo de vacaciones. Entonces, aquí ya no será un estrés anticipatorio, que es antes de las vacaciones yo me empiezo a poner nervioso porque veo lo que me viene, sino que aquí ya es una respuesta a la situación que se ha dado. Y es, pues eso, por ejemplo, el hecho de tener que cuidar de nuestros hijos, que es razonable y lógico, pero 24 horas en periodos vacacionales. Bueno, pues a veces nos olvidamos del nivel de demanda o de intensidad o de atención que nos solicitan. Entonces, la diferencia sería esta.
cuando hablamos del prevacacional es un estrés, una ansiedad anticipatoria de lo que se me viene encima, y cuando ya estoy en las vacaciones, aquí es una respuesta a lo que realmente está pasando. Por eso, a veces, cuando acaba el periodo vacacional, hay relaciones que se rompen, porque es ahora que estoy contigo todo el día, me doy cuenta pues que no somos capaces de llegar a acuerdos, por ejemplo, o que tenemos intereses distintos, etcétera. Con todo lo que estamos contando, podemos afirmar que ese síndrome prevacacional se basaría entonces, un poco por resumir, en la necesidad imperiosa de irse de vacaciones y la imposibilidad de hacerlo ya mismo. Es decir, los días previos es cuando entra esos síntomas y esa ansiedad. Si este nivel de preocupación o nervios me dura poquito, me dura un día, pues aquí nada, lo gestionamos. Pero hay personas que igual se van de vacaciones el 1 de agosto y en junio ya empiezan a ponerse nerviosos. Entonces aquí es donde tener que soportar o sujetar o aguantar este nivel de... Al final, cuando hablamos de estrés, lo que llevamos es un nivel de activación más elevado del que sería agradable o soportable para nuestro cuerpo. O sea, es como si llevásemos el coche pasado de vueltas. Entonces, si vamos un poquito pasadito de vueltas, pues 2 días no pasa nada. Si empiezo mucho antes, entonces aquí sí que... Sería un problema. Incluso, claro, puedo llegar a somatizar o tener sintomatología ya un poquito física, orgánica, aparte del malestar y de la preocupación. ¿Ha tenido casos usted en consulta han ido con ese problema o quizás no sabían muy bien lo que les ocurría y han llegado a la conclusión que efectivamente padecían un síndrome prevacacional? No dicho así, porque además también ocurre una cosa, que es en consulta, yo creo que cada vez más profesionales hacemos lo posible por no poner etiquetas. Entonces, muchos de estos criterios, que a lo mejor si esto fuese un trastorno que se recogiese en los manuales, pues muchos de estos criterios sí aparecen. O sea, personas que vienen a consulta y te explican, mira, estoy muy preocupado porque me voy de vacaciones y vamos a casa a los suegros, pues esto ocurre. O personas que se sienten en duda en el trabajo o que están muy preocupados o que sienten que no pueden delegar. Cada uno de estos indicadores sí. El conjunto, si te soy sincero, ni siquiera nos paramos a ver si cumplirían con criterios. Bueno, por lo menos nos quedamos también más tranquilos si nos pasa esto o las personas que nos están escuchando se sienten, como decimos, identificados con estos síntomas. Ya nos ha dicho usted las pautas o las herramientas que tenemos que seguir para efectivamente superarlo y empezar las vacaciones como Dios manda, que es con alegría y sobre todo con ese énfasis de enfocar unos días de descanso. Cuando el malestar me implica, por ejemplo, que no soy capaz de descansar 5 horas sin interrupción, ya sé que no hay que dormir 8 horas, bueno, pues 8 horas que duerma el que pueda, pero lo mínimo 5. Si yo veo que me estoy aislando o veo que me estoy descuidando, que no me alimento bien, o no cuido mi imagen, o no cuido mi higiene, cuando el malestar me implica alguna de estas cositas es cuando me tengo que poner realmente serio y es necesario buscar ayuda. Todo lo demás, pues es frecuente. O sea, las personas tendríamos que aprender a distinguir entre, pues mira, esto me resulta incómodo, pero es normal. No me gusta el término normal porque si no parece que sea normal, pero ya me entiendes, lo frecuente. Entendemos. Exacto, frecuente. Y en cambio, si yo me doy cuenta que no pego ojo, que estoy perdiendo peso porque no como, o que estoy comiendo con ansiedad y estoy cogiendo peso, o bien que me aíslo, que alguien coja y diga, mira, lo que voy a hacer de vacaciones es no ver a nadie. En cualquiera de estos casos sería bueno pues contar con la ayuda de un profesional. Apuntado queda todo. Xavi Sabin, psicólogo sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Gracias por estos consejos. Un placer. Si se van de vacaciones en breve y se sienten nerviosos, les cuesta conciliar el sueño y más irritables, es posible que tengan ese síndrome prevacacional, que para tranquilidad de quienes se pueden sentir identificados con estos síntomas, no se trata de ninguna patología. Identificar esos síntomas sí que es fundamental para poder gestionarlos mejor y que el inicio de las vacaciones se afronte con normalidad y sin sobresaltos.
Una de las causas, sin duda, de ese síndrome prevacacional es la autoexigencia por querer dejarlo todo resuelto antes de irnos y por la incapacidad para desconectar. Pero querer es poder y se puede conseguir. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos así sus comentarios. Plaza Podcast.